Bien, ya tenemos el tiempo predestinado para este webinar. Ya tenemos un quórum suficiente para que empecemos. Muy buenas tardes nuevamente. Les solicitamos que activen en la medida de lo posible sus cámaras y mantengan sus micrófonos apagados. Vamos a dar inicio. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Contaduría y Administración y de su División de Educación Continua, les damos la más cordial bienvenida al webinar Aclaración de requerimientos de las autoridades fiscales, impartido por el maestro Arturo Morales Armenta. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Tengo el gusto de dejar la palabra a la maestra Aracilia Mosqueda López, jefa de nuestra División de Educación Continua. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestro Araiza. A nombre del doctor Armando Tomé González, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida y agradezco nos acompañen a este webinar, Aclaración de requerimientos de las autoridades fiscales. Agradezco enormemente al maestro Arturo Morales Armenta por su valiosa participación para compartir con todos ustedes sus conocimientos y experiencias. Gracias por elegir a esta División de Educación Continua de nuestra Facultad de Contaduría y Administración para seguirse actualizando. Estamos seguros que este webinar cumplirá con las expectativas que ustedes esperan. Para ello, contamos con su valiosa presencia. Y finalmente reconozco a los maestros Jorge Araiza Solano, a la maestra Quexali Noemí Gómez Franco, al maestro Guillermo Vázquez Martínez, al arquitecto Rafael Hernández Ruiz de Esparza y al licenciado Germán Hernández Durán por todo ese compromiso y entusiasmo en la coordinación de este webinar. Al igual que ellos, yo quedo atenta a lo largo del mismo. Sean todas bienvenidas y bienvenidos, y por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, maestra Aracilia Mosqueda. Antes de presentar formalmente a nuestro expositor, les recordamos que si ustedes tuviesen alguna duda, se va a resolver al final de la plática del maestro y les rogamos, por favor, poner la pregunta, el cuestionamiento en el chat de este Zoom, si son tan amables, por favor. Bien, siendo así, nuevamente, maestro Arturo Morales, muchísimas gracias. Sabemos que tienen la agenda súper apretada, pero vamos a dar lectura a su CV, si así me lo permite. El maestro Arturo Morales Armenta es licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado por disciplinas en fiscal por el Instituto Mexicano de Controles Públicos. Actualmente es gerente de certificación y calidad profesional del IMSP, donde ha elaborado diversos artículos publicados en la revista Contraloría Pública que edita el propio instituto, así como autor de varias obras de índole fiscal. Asimismo, es integrante del Comité Técnico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior para el examen uniforme de certificación general y por disciplinas también del IMSP. En el ámbito académico, se ha desempeñado como instructor y conferencista en diversas universidades y colegios de profesionistas con temas de índole fiscal, así como en el Instituto de Formación Ejecutiva y Profesional. Además, es catedrático en materias de índole fiscal, sinodal de exámenes profesionales en nuestra facultad y coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal. Maestro, gusto tenerlo aquí. Le dejo al grupo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y sobre todo agradezco a la maestra Araceli Mosqueda por esta invitación. Yo siempre encantado de estar en la División de Educación Continua y sobre todo abordando estos temas que día con día se dan en la actualidad sobre esta parte, esta facultad que tienen las autoridades fiscales para llevar a cabo ciertas revisiones. Y qué más en este 2025, pues como ustedes saben, el próximo 25 de mayo se cumplen 118 años de la carrera de contaduría. Se da a conocer un 25 de mayo de 1907, donde el contador Fernando Díez Barroso fue el primer contador que se titula. Y entonces, en el ámbito de este mes, yo siempre he dicho que no solamente se festeja este mes el contador, sino tiene que ser siempre. Pero bien, vamos a hablar sobre este tema que siempre ha llamado mi atención, la parte de los requerimientos que hoy en día se vuelve algo muy normal dentro de las empresas, pero sobre todo, cómo vamos a abordar este tema, cómo lo observamos desde este punto de vista. Pues primero, para llegar a un requerimiento por parte de la autoridad, definitivamente es porque ha detectado ciertas operaciones que
hoy en día migran desde cierta información a través de algo que la autoridad conoce como modelos de riesgo, que información de terceros, lo que son declaraciones informativas, declaraciones anuales y sobre todo un elemento que se ha vuelto una parte fundamental por parte de la autoridad y que el mismo se ha robustecido desde el año 2014. Como ustedes saben, se ha perfeccionado el denominado multicitado CFDI y que hoy en día toda esa información migra a poder de la autoridad y no solamente a lo que es el Servicio de Administración Tributaria, sino hoy en día se da a la tarea de hacer convenios de colaboración con lo que son algunos otros organismos, como es la parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como entidades locales. Entonces, a través de toda esta información se hacen estudios y en su caso se detectan algunas inconsistencias de ciertos contribuyentes y es por ello que la autoridad da a conocer primero lo que es las famosas cartas invitación, que es en función un documento que va a amparar donde la autoridad de alguna manera detecta ciertas diferencias. Y seguramente una de las preguntas que me van a hacer, oye, ¿se tiene que contestar sí o no? Esa es una de las preguntas que quizá me van a abordar. Posteriormente, la autoridad, si no se da esta carta de invitación, contestación como tal, llega a una segunda parte que vamos a denominarla una revisión electrónica, que también es algo bastante interesante, surge en el año de 2014, donde se incorpora una fracción novena, este artículo 42 de código, hablando del 42, que son facultades de comprobación, las famosas revisiones electrónicas. Y que a la par también algo que se da bastante interesante es el denominado buzón tributario. Entonces, a través del mismo, lo que hace la autoridad es un medio de comunicación más apegado a lo que son los plazos de las notificaciones por parte de la autoridad y que de alguna manera le ha servido a ellos para interactuar de manera inmediata, por lo menos, si no es inmediata, mínimo son 72 horas para que ya esté notificando a un contribuyente. Posteriormente viene otra de las cuestiones que hace referencia a las denominadas vigilancias profundas. En su momento se llamaban caídas recaudatorias, donde prácticamente este consiste en una serie de cuestionamientos que le hace la autoridad al contribuyente, porque en ese momento es que ya detectó que definitivamente hay bastantes operaciones que de alguna manera son atípicas, ¿no? Entonces, sobre este ámbito de ideas, sobre estas premisas son las que vamos a estar trabajando. Voy a permitir en proyectar eh, esta, eh, mi plática. Listo, vamos a hablar desde el punto de vista de las generalidades, sobre todo para abordar cómo es que estamos actualmente con respecto a la autoridad. Y cuando hablamos de una generalidad es que en su momento lo que hace el Servicio de Administración Tributaria plasma lo que es un famoso ABC y que consistió en ese momento en aumentar la eficiencia recaudatoria, posteriormente bajar la evasión y elusión fiscal, enseguida lo que es combatir la corrupción y hace un par de años se incorpora lo que es la famosa D, que es dar la mejor atención al contribuyente. Entonces, por lo tanto, esto nace como una mejora continua, lo que hace referencia al actuar por parte de la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con hoy en día con esto? Fíjense, vamos a ver cómo está estructurado actualmente el padrón de lo que son los contribuyentes. Y ustedes me van a decir, oye Arturo, pero este es de enero a marzo, al menos el primer trimestre de 2024. Déjenme comentarles que es el último que ha dado a conocer la autoridad, pero para que nos demos una idea cómo están este padrón de contribuyentes, lo que podemos observar es que alrededor de 15,000 contribuyentes son grandes contribuyentes y lo que recaudan es el 51%. En segundo lugar, ¿quiénes están? Los de sueldos y salarios. Estamos hablando de casi, bueno, ahorita estamos hablando de casi 51 millones. Fíjense, entre esos dos, entre lo que es grandes contribuyentes, que representa algo mínimo, que estamos hablando de 15,000 contribuyentes, y lo que respecta a sueldos y salarios, estamos hablando que entre ambos están aportando a una recaudación del
77%. Posteriormente, en tercer lugar, tenemos a las personas morales, pero fíjense, las personas morales nada más estamos viendo que son 2.5 millones. Y por el otro lado, pues observamos que son las demás personas físicas no asalariadas que están aportando un 3%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la mayoría de la recaudación va a recaer sobre estos grandes contribuyentes. Es solo 50% que están aportando y posteriormente, en donde viene la segunda parte o el segundo lugar, que es el de sueldos y salarios. Entonces aquí si empezamos a reflexionar en dónde se generarían la mayoría de estos requerimientos, en primera instancia son los grandes contribuyentes y tan es así que lo que hace la autoridad es implementar lo que es un plan maestro y que se incorporó desde hace 3 años y que el mismo desde el punto de vista fiscal, si le ha dado resultados, pues él mismo se ha perfeccionado, se ha robustecido y le ha dado los resultados. Y por el otro lado, ¿qué pasa con el de sueldo y salario si es el segundo que me recauda más? Pues si ustedes se fijan y que hablaremos más adelante, es aquella en donde llegan la mayoría de las cartas invitación. Y esas cartas invitación, ¿en qué va a consistir? En ciertas diferencias que ha detectado la autoridad. Es decir, con relación a lo que son los FDI emitidos por parte de sueldos y salarios, lo que pagó en ese momento el patrón en cuestión de la retención y por el otro lado lo que detectó la autoridad. Entonces, de entrada estamos hablando de dos puntos en donde en donde la autoridad tendría que fiscalizar, no porque personas morales y personas físicas sean menos importantes, sino porque son aquellos contribuyentes en donde se va a dar una mayor recaudación. ¿Qué más tenemos con relación a esta parte? Fíjense el costo de la recaudación. Estamos hablando que en 2023 el costo de la recaudación, la autoridad invertía 28 centavos por cada 100 pesos que recaudaba. 2024 estamos hablando que por cada 100 pesos que recauda, la autoridad lo que aporta son 24 centavos. A reserva que la autoridad lo dé a conocer y que es un dato extra fiscal, estamos hablando que para 2005 lo que va a invertir la autoridad, estamos hablando de 20 centavos. Esos 20 centavos pues te va a llevar a lo que son pues, prácticamente lo que son 100 pesos de recaudación. Ahora, ya se empezaron a dar los números. Recientemente, y para ser exactos, el día de ayer, la autoridad da a conocer lo que son estas cifras al primer mes de abril. Y fíjese que todavía abril, pues todavía es un mes que aún no se ha cerrado como tal, pero ya nos está informando que de entrada la recaudación de enero de 2025 a abril de 2025 es de 2.017.536 millones de pesos. Entonces, y esto ya superó a lo programado de acuerdo a la ley de ingreso. Entonces, seguramente estaremos viendo al cierre de 2025 lo que son cifras que van a rebasar de lo que se pretende en la parte de que es la ley de ingresos. Y ahora, viene esta cuestión también muy importante y hace referencia a lo que yo les comentaba, es el famoso plan maestro. Y que el plan maestro que de alguna manera, como yo les comentaba, aquí simplemente cuando se dio a conocer en su primera edición en 2021, si mi memoria no me falla, hacía énfasis solamente a cuáles son aquellas medidas que iba a considerar la autoridad para esos grandes contribuyentes. Entonces, fíjense, estamos hablando de un padrón de contribuyentes de casi 80 millones. Bueno, vamos a poner 60. ¿Por qué 80 y por qué 60 en 80? Porque, ¿qué creen? Que aproximadamente 19 millones están sin obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor alguien enajenó una casa habitación y solamente se inscribió al RFC para presentarle su declaración anual, pero los demás sí están contribuyendo a lo que es un gasto público. Ahora, si hacemos este análisis, estamos hablando que de 60 millones, 15.000 personas que son grandes contribuyentes están aportando el 51%. Entonces la autoridad dice, bueno, entonces, ¿qué es más factible? Revisar a lo que son
casi 60 millones o a 15,000. Entonces la autoridad dice 15,000, dan a conocer este plan maestro y lo que hace es, en la medida, hacer una simplificación de trámites. Una simplificación de trámites donde, pues desde luego, la tecnología se adapta a una necesidad y adaptarse a una necesidad es hacer que las cosas se vayan directamente a un precargado. Anteriormente, hace muchos, muchos años, las declaraciones se hacían en papel. Posteriormente, esto fue evolucionando y hoy que observamos que la mayoría de las declaraciones se están ¿qué? Precargando con información de qué, del propio contribuyente. Entonces viene otro segundo comentario, una otra segunda reflexión en donde señalamos, oye, la autoridad me está considerando estas cantidades cuando yo no las detecté. Entonces, el contribuyente, ¿qué es lo que está haciendo? Porque al final esa información migra en función de qué, de los comprobantes que ha emitido, así como los que ha recibido. Entonces, eso migra directamente a los aplicativos respectivos y es ahí donde se detectan que estas diferencias. Por el otro lado, también viene un famoso régimen simplificado de confianza que se abrió el abanico pues, prácticamente para dos tipos de contribuyentes, ¿no? Hablando desde el punto de vista como persona física o como persona moral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que definitivamente en personas físicas no tienes deducciones, a diferencia que Reciclo, personas morales, sí contempla una serie de deducciones. Ahora bien, ¿cuáles han sido los cambios que hemos visto en esta administración? Pues definitivamente uno que se dio el pasado 14 de febrero fue una renovación al portal. Salvo la mejor opinión de ustedes, lo veo un poco más ordenado, más dirigido al contribuyente. Posteriormente, incrementa lo que son el SAT móvil, facturas SAT móvil, que de alguna manera ya estaban y que éstas se han robustecido con una serie de más cuestiones donde puede accesar más de manera más directa el propio contribuyente. Y otra que esta llama mi atención en el sentido que ya no se estaba manejando anteriormente y lo que es fomentar la cultura contributiva. Esto definitivamente es algo que atrae nuevamente a lo que es esta parte del contribuyente y en función de ello, pues yo creo que siempre tendría que haber, nunca tuvieron que haber quitado esta parte de la cultura contributiva. Me atrevo a decir que anteriormente, digo, cuando estaba yo en la secundaria, es donde nace esta figura de la cultura contributiva. Y entonces aquí yo voy a empezar a hacer mis comentarios, porque al final, luego, la cultura contributiva nace de una premisa que está hablando desde el punto de vista constitucional, donde señala ese famoso artículo 31 fracción cuarta de la Constitución, donde señala que todos deben que contribuir un gasto público de manera equitativa y proporcional. Y entonces de repente nosotros salimos de nuestras casas, no hay alumbrado, no hay pavimentación y empiezan las quejas donde tú dices, oye, pero ¿por qué tendría que contribuir algo que realmente no se está dando un resultado como tal? Y siempre lo pongo en la mesa en el sentido que algo que afecta directamente a la economía es definitivamente lo que es la parte de la informalidad. Aquel informal es aquella persona que al final está percibiendo un recurso y no lo está aportando. Y entonces, sin afán de generalizar, yo me atrevería a decir, oye, ¿y quién es el que está beneficiando a esta persona? Pues uno mismo. Uno mismo donde tú le compras al señor de la esquina lo que es las quesadillas, los jugos, los tamales y todo eso, cuando desde el punto de vista fiscal tendrían que emitirte un comprobante como tal. O la otra es que tendría que pagar un impuesto respectivo definitivamente. Ahora, ¿cuál es mi visión? ¿Qué es lo que veo? Pues como ustedes saben, llega lo que es un régimen simplificado de confianza, hablando desde el punto de vista de personas físicas, cuando este siempre ha trascendido en el sentido de que anteriormente era REPECO, un régimen de pequeño contribuyente. A la par viene lo que es un régimen de incorporación fiscal y hoy viene un régimen simplificado de confianza, donde en este orden de ideas la autoridad confía nuevamente en este régimen y tan es así que hay una serie de reformas y en materia de 2025 donde le da, al tener ciertas bondades, la autoridad apuesta nuevamente a que estas personas se incorporen nuevamente, es decir, si dejaron de ser régimen simplificado de confianza,
que regrese nuevamente. Digo, es algo que, déjenme comentarles que cuando se hace análisis del régimen simplificado de confianza de personas físicas, estamos hablando de 12 millones que estaban en ese entonces, en 2021, como personas físicas. ¿Qué es lo que esperaba la autoridad? Que por lo menos 10 millones migraran a un régimen simplificado de confianza de personas físicas. Haciendo estadísticas, nada más hoy en día tenemos un 20-25%, porque casi 2.5 millones son régimen simplificado de confianza. Digo, nada más para que vayan viendo esos datos. Ahora, ¿qué más tenemos con respecto a esto que estamos proyectando? Viene lo que es un acompañamiento al contribuyente. Como ustedes saben, algo que llamó mucho la atención, es un programa de regularización fiscal para pequeños contribuyentes. Y hablando de pequeños contribuyentes, es para aquellas empresas que no tienen o que tienen ingresos hasta 35 millones, ¿no? Entonces, dentro de estas, definitivamente no están aquellas que son los grandes contribuyentes que no pueden pasar desapercibidos, que estamos hablando de 15,000. Lo que les comentaba ya, hay un prellenado de todas aquellas que tienen que ver con la parte de las declaraciones. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestro comprobante está mal requisitado, inmediatamente esto migra a lo que es que estos aplicativos. Y ahora, si se encuentran esas diferencias es porque el contribuyente no revisó de manera adecuada lo que son los comprobantes fiscales, porque ahí se detonan que aquellas diferencias y por las cuales posteriormente la autoridad lo que va a hacer es hacer un requerimiento o una aclaración respectiva. Tan es así como yo les comentaba, los FDI ya cumplieron 10 años y entonces hoy en día también he visto que todavía hay falta algunas cuestiones en donde en donde todavía hay algunos errores que se siguen cometiendo al generar un comprobante. Uno de ellos tan sencillo es entre un método de pago que es PUE, que es en una exhibición o definitivamente es de contado, o la otra es PPD, que es de crédito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el detonante? Que simplemente que si tú le pones PUE, inmediatamente se genera el impuesto al valor agregado. La autoridad no va a revisar si ese recurso ingresó o no en una transferencia, sino que tú ya le estás indicando a la autoridad que ya está cobrado, que ya fue una operación de contado. Entonces, por lo tanto, va a detonar el impuesto sobre la renta, hablando de personas físicas, lo que es el IVA como tal, y que creen que quizá ni siquiera se cobró, tuvo que haber sido ¿qué? PPD. Entonces, estas pequeñas diferencias, estos pequeños detalles que se dan en los FDI son detonantes y son los más que han sido observados por parte de la autoridad. Claro, vienen posteriormente lo que son las aclaraciones, pero ¿qué tienes que hacer? Pues hacer una cancelación de ese comprobante, hacer la aclaración respectiva, porque corres el riesgo de que la autoridad después haga lo que es una declaración correspondiente. Otra de las novedades que vimos en este año, ¿cuál fue? La famosa declaración informativa de operaciones con terceros, que ya está más definida que era la anteriormente. Fíjense que yo me atreví a decir que cuando nace lo que es este recibo electrónico de pago y a la par con la nueva declaración de IVA que sale el año pasado, yo hubiese pensado que iba a llegar un momento en que ya no se tendría que haber presentado la DIOT. Como ustedes saben, ya tiene muchísimo más rubros que se tienen que requisitar y por lo tanto son herramientas esenciales que la autoridad tiene y a partir de ello, pues viene toda esta parte de lo que son las revisiones, porque es información. Ahorita que vemos los modelos de riesgo que tiene la autoridad, vamos a detectar cuáles son todas aquellas que no pueden ser desapercibidas y por qué la importancia de hacer un cumplimiento de obligaciones o un famoso compliance, que la realidad es que el compliance no existe esa palabra desde el punto de vista fiscal. Por el otro lado, pues también viene lo que es la fiscalización contra la evasión y el contrabando, ¿no? Todo eso se ha robustecido en materia de comercio exterior, se han puesto más barreras para evitar precisamente lo que es el contrabando y que a la par evitar hacer una evasión, evitar que el contribuyente deje de pagar un impuesto por una mercancía que viene del extranjero. Y algo también que llama mucho la atención es el intercambio de información que hoy en día tiene las autoridades fiscales y que anteriormente
era el IMSS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y lo que es el Infonavit. Hoy en día ya se incorpora la UIF, que la UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto es muy importante porque, ¿qué creen? Que a través de un comprobante fiscal, hoy en día lo que es la UIF, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, fíjense, pueden detectar a través de un comprobante fiscal en qué momento pudiese haber indicios de lavado de dinero por una razón. ¿Por qué le facturas a esa persona siempre? Dos, ¿por qué el mismo monto? Tres, ¿por qué el mismo día? ¿Por qué el mismo concepto? ¿Por qué el mismo clave de producto o servicio? Digo, son cuestiones que hace la autoridad a través de estos famosos modelos de riesgo y que de alguna manera en la primera instancia lo que va a decir la autoridad solamente aclaramos. Cuando ya detecta que definitivamente hay algo fuera de lo normal es cuando ya llega una serie de entrevistas y es la que nosotros conocemos como la vigilancia profunda, ¿no? Que inmediatamente es una serie de cuestionamientos que en donde va a detectar y que definitivamente si ya llegó la autoridad a una vigilancia profunda es porque definitivamente va a detonar el pago de un crédito fiscal, definitivamente porque hay algo que el contribuyente definitivamente no ha cumplido de manera adecuada o como debiese haberlo realizado y es por eso que detecta diferencias muy significativas. Ahora, cuando hablamos en esta parte del combate al contrabando y la fiscalización de las operaciones y participantes de comercio exterior, pues la autoridad que hizo, pues detectó abusos en certificaciones de IVA, la otra en donde quizá una mercancía estaba grabada al 16% cuando la tasa en el 0%, que como ustedes saben es una tasa privilegiada, todo lo que causes va a ser cero y todo lo que el IVA acreditable va a ser IVA por pagar cero menos IVA acreditable, lo que me des, inmediatamente va a generar lo que es un saldo a favor, no retorno de importaciones temporales, que acuérdense que de entrada no se paga el impuesto general de importación perdón, el IVA está exento en una importación temporal porque la mercancía introduces la mercancía a México con la intención de que regrese. Entonces a veces ya no regresa esa mercancía y se deja de pagar ese impuesto al valor agregado. Perdón, es abusos en la introducción de mercancías contrato arancelario preferencial. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ni siquiera paga el impuesto general de importación porque quizá hubo una mala clasificación por parte de la agente aduanal. Acuérdense que la agente aduanal lo que hace es, le da una clasificación arancelaria al producto que viene del extranjero y en función de ello se paga lo que es el impuesto general de importación y lo que son los incrementables, ¿no? El derecho por trámite aduanero, lo que es el impuesto general de importación y que detona que la mercancía sea legal. Otra de ellas es uso indebido de beneficios previstos en los tratados de libre comercio, omisión de retenciones, incumplimiento en la presentación de permisos para la importación y pues definitivamente vuelva a esta parte en donde hay una declaración incorrecta de lo que es el pedimento, ¿no? Acuérdense que el pedimento está regulado en la ley aduanera en el artículo 2 fracción decimosexta, donde simplemente es una narrativa del producto que se está introduciendo al país. Y a todo esto, ¿a qué vamos? ¿Por qué hago todos estos comentarios? Pues como ustedes saben, hay una nueva administración y ¿qué pasa dentro de esta nueva administración? Pues desde que ingresa como tal, pues hay una continuidad en los funcionarios, una continuidad en los funcionarios de la administración anterior y estamos viendo que hay una continuidad de los funcionarios. ¿Qué quiere decir? Pues a grandes rasgos, lo que está haciendo la actual administración está dando pie a darle esta continuidad porque está señalando que de alguna manera las personas que están involucrados les ha dado los resultados, entonces por eso es que deciden darle lo que es la continuidad a estas personas, a estos funcionarios que estamos viendo por parte del Servicio de Administración Tributaria y donde la realidad es que haciendo un análisis es que de acuerdo a lo presupuestado en la ley de ingresos, pues ellos han llegado a esos resultados, digo, desde luego a través de lo que son las famosas recaudaciones, pero lejos de ello, mi reflexión es, está bien que hagan la recaudación partiendo desde el punto de vista constitucional, pero mi reflexión va en función de que no solamente te puedes quedar con los 60 millones que tienes, sino tienes que ir por más, tienes que ir por la parte que
informal. Fíjense, ustedes pueden observar, oye, es que sí se llegó la recaudación, es que se ha llegado, pero lamentablemente en México tenemos una informalidad del 60%. Entonces, imagínense, de cada 10 personas, 4 personas contribuyen a un gasto público. Entonces, imagínense, tú estás aportando ¿qué estás aportando a un gasto público quizá de manera desproporcional? Digo, hablando desde el punto de vista que qué está pasando con el 60%. Ahora, algo de ¿por qué estos veía de los dos grandes rubros que más recaudan? Porque es una eh, revisión directa al grande contribuyente. Y por el otro lado, ¿qué pasa con el de salarios? El de salarios no te puede decir, oye, no me retengas el impuesto, porque es una forma en donde le tienes que retener el impuesto como patrón, porque si no le retienes el impuesto, inmediatamente se convierte en una partida no deducible. Entonces no hay forma, lo entera un tercero. El artículo 26, fracción primera del código señala que una responsabilidad solidarios y entre ellos, ¿quiénes son? Pues los retenedores. Entonces el retenedor sí o sí tiene que efectuar esta retención y en caso de no hacerlo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que inmediatamente se convierte en una partida no deducible. Ahora, ¿qué más está dentro de estos 100 ejes? Pues el famoso eje 12 que hace referencia a lo que no tiene que haber una condonación de lo que son los impuestos respectivos. Digo, es algo que ya se ha fortalecido y que de alguna manera lo que hizo la autoridad es señalar es que se mantendrá la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto y no habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y va a continúa el combate a lo que es la evasión fiscal. Y entonces, por lo tanto, aquí partimos de la premisa que efectivamente no hubo una condonación. Estamos hablando que hay un programa de regularización, pero solamente aquellos que tienen hasta 35 millones, que definitivamente no son grandes contribuyentes. Un grande contribuyente, por lo tanto, tiene que tener 1,000,000,000 de pesos de ingresos anuales, ¿no? Entonces, está hablando una diferencia muy significativa y entonces por lo tanto es que se dio a conocer esta parte de los que tienen. Ahora, ¿qué otra cuestión resalta dentro de estos ejes? Nuevamente, bueno, bajo esta premisa hay una provisión constitucional de las condonaciones de impuestos, así como la clasificación del fraude y la venta de facturas como delitos graves. Y aquí viene otro comentario porque ya salió esta parte donde la venta de facturas como delitos graves, y eso inició desde el año de 2014 cuando se incorporan lo que es el artículo 69 y 69B de código, donde son las famosas EDOs y los EFOS. Las EFOS son aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y las EDOs lo que hacen es empresas que deducen esas operaciones simuladas, que es la parte de cuestión que intervienen tres personas, una quien la solicita, dos, quien la paga y tres, con quien las genera. Y entonces, ¿cómo le hago yo autoridad para que este contribuyente o detectar estas cuestiones? Pues simplemente, si tú tienes una operación con una persona que deduce operaciones simuladas, pues para la autoridad se incorporan estos artículos y te dice, oye, pues de entrada tu partida es no deducible y tienes un plazo para que definitivamente me indiques si esa persona sí realizaste la operación. Y algo que ha tomado muchísima fuerza es, bueno, al menos en la cuestión de las revisiones por parte de la autoridad, es la materialidad de la operación. Déjenme comentarles que a veces más el contribuyente se preocupa por tener un CFDI que cumpla con todos los requisitos fiscales, que cumpla con esas 46 reglas de validación, cuando no puede dejar desapercibido que realmente fue algo que requirió y que se tiene la materialidad que sin esto, puede que la deducción va en función del ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tienes un comprobante, aunque tenga todas las reglas de validación, ahí en 2017 nace una serie de jurisprudencias bastante interesantes, donde la autoridad tiene la facultad, digo, y entre otras, de revisar ese comprobante y que invariablemente, aunque tenga todas las reglas de validación, no quiere decir que estás auténticamente ante una deducción y entonces, por lo tanto, no pudieras que aplicarla. Entonces, ojo, no solamente es el comprobante fiscal el que tiene que estar como que parte principal para que se efectúe esta materialidad de la operación y por lo tanto tú la puedas aplicar como tal. Y posteriormente viene fiscalización a grupos
y actividades no revisadas previamente, y seguimiento más cercano a juicios de revocación y devoluciones indebidas, que es lo que pasó con esta declaración de 2025, hablando de personas físicas. Hubo una serie de cuestiones donde la autoridad negó ciertas devoluciones cuando desde su punto de vista sí procedían, dos, lejos de que procedieran, y que la autoridad no que la esté negando, está pidiendo información que en mi opinión ya tiene la autoridad. Déjenme comentarles que hay una ley federal de derechos del contribuyente donde te indica que si la autoridad te pide algo y eso ya lo tiene ella, no hay necesidad que se lo digas. Entre ellas, me atrevo a decir que donde hubo más rechazo en devoluciones, o más bien no rechazo, voy a llamarlo, que solicitó más información, es en la parte de salarios. Entonces, en la parte de salarios, si ustedes se fijan, lo que está pidiendo la autoridad es que le integres lo que son los comprobantes de nómina, y aparte que le integres todos aquellos estados de cuenta para que efectivamente, bueno, donde se te pagó la nómina, para que la autoridad lo verifique. Cuando en mi opinión esa información automáticamente ya lo tiene la autoridad, y simplemente lo que hace es que tienes que hacer una aclaración respectiva, y que de entrada, pues estás dentro de los 40 días. Nosotros estábamos observando en las administraciones anteriores, quizá lo que veíamos es que hacía una devolución en 5 días hábiles, pero también no dejamos de ver que el artículo 22 de código señala que son 40 días para que proceda la devolución. Pero ¿qué pasó en este ínter? Pues que la autoridad de alguna manera está solicitando información que en mi opinión ya lo tiene, pero el detalle es que si no haces la aclaración respectiva, pues lo que va a pasar es que va a llegar un momento que para efectos de la autoridad te lo considere como un desistimiento, y entonces tendrías que hacer otro proceso, una solicitud de devolución manual, que lleva más tiempo, más integración de lo que quiere la autoridad. Ahora, sobre esta parte también algo que ha tomado mucha fuerza es que se mejora la recaudación con la parte de que son lo que es las estrategias de inteligencia fiscal, que ya todo va a estar automatizado prácticamente, y la apuesta también a lo que es una simplificación y digitalización de trámites, que varios de ellos automáticamente ya se están efectuando como tal. Y como lo comentaba, esto era de que ya se tenía que dar, y no desde el punto de vista fiscal, sino desde otros ámbitos. La tecnología se adapta a una necesidad que requiere la persona, y entonces hoy pues, me atrevo a decir que todas las personas, todas aquellas que nacen, ya tienen ese chip integrado, en el sentido de que ya tienen esta parte tecnológica, ¿no? Y de aquí brincamos a esta parte que siempre me gusta tocarlo, en la cuestión de lo que son requerimientos a las autoridades, porque es esa parte del compliance que desde mi punto de vista no puede pasar desapercibido, y es pilar, parte fundamental que tiene que tener el contribuyente para efectos de que aquí en este ámbito no se trata de pagar de más o menos impuestos, sino se debe de pagar lo que debe de ser. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a aquella persona que llega y se te acerca y te dice, oye, yo quiero estar en un régimen en donde no pague impuestos o pague lo más mínimo? Entonces no se trata de eso. Por eso la ley es muy lógica, y siguiendo una estructura como tal, dependiendo la actividad, que el análisis, que es el deber que tiene que hacer el contador. El contador tiene que señalar en dónde debe tributar de acuerdo a las características que tiene que tener que ese contribuyente. Y no hay que ver el contador como el pagador de impuestos. Hoy en día el contador deja de ser un pagador de impuestos, que desde luego es parte de su actividad, pero se convierte en un asesor. El asesor en donde vas a estar prácticamente en el régimen que te corresponde, y que debes aplicar prácticamente lo que disponen las disposiciones, y sobre todo también las normas tienen una serie de bondades, y entre ellos también puede haber estímulos fiscales, y siempre el desconocimiento te puede llevar a cometer ciertos errores. ¿Cuántas veces también no ha pasado que le aplican ciertos estímulos a los contribuyentes y no los aplican? No los aplican desde el punto de vista porque tienen ese desconocimiento. Y no se trata de que disminuya el pago del impuesto, sino que al tenerlo, pues desde luego puede que disminuya la base, pero estás aplicando desde el punto de vista correcto lo que es alguna disposición. Por eso, ustedes se fijan, el contador lleva una parte muy volátil, se mueve automáticamente lo que es toda esta parte de lo que son los impuestos
respectivos, entonces siempre hay que estar actualizados. Entonces, para tal efecto, el compliance, pues simplemente son toda esa serie de medidas que lo que va a hacer es minimizar lo que son los riesgos mediante una aplicación correcta de la norma fiscal. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos un desconocimiento de la norma fiscal, que no estemos que actualizados y lo apliquemos de manera que incorrecta. Entonces, es aplicarlo de manera incorrecta, pues inmediatamente lo que va a pasar es que no se entere lo que debe ser en materia de impuestos. Dos, que se comete algún error y derivado de ello, pues al cometer un error, pues vas a tener diferencias. Entonces, al tener esas diferencias, lo que va a pasar es que seguramente vas a tener una observación por parte de la autoridad y que las mismas tendrán que ser subsanadas o aclaradas ante ella. Ahora, ¿cuáles son por qué por qué es tan importante incorporar ese famoso compliance? Pues simplemente, ¿qué es lo que vamos a evitar? Pues multas invariablemente. Al caer en una infracción, inmediatamente ya se caes en la multa. Oye, Arturo, pero pues si actúo de manera espontánea, sí, pero no lo vas a estar haciendo siempre. El artículo 73 de Código señala que se considera espontáneo cuando no es detectado por la autoridad. Puede pasar, pero no siempre tendría que estar. Y entonces por eso debe de haber precisamente un control y lo que es incorporar un compliance y no solamente incorporarlo, sino ejecutarlo dentro del ciclo del contribuyente. Va a haber una restricción del certificado de sello digital. Oye, ¿qué pasa si me restringe? Pues tan sencillo, no puedes facturar y al no facturar no generas ingreso. Así de sencillo. Dos, las famosas cartas de invitación, que ahorita hablaremos de ellas, visitas domiciliarias en el peor de los casos. Así es. Posteriormente viene lo que es una revisión electrónica, que puede ser la revisión profunda. Este es como se va a estar revisando la autoridad y pues, si no estás en carta de invitación, si no llega visita, revisiones, llega un procedimiento administrativo de ejecución donde prácticamente ya detectó que hay un crédito fiscal, la autoridad llega y te embargo, ya sea embargo precautorio, embargo en vía administrativa, pero ya tienes un embargo porque ya efectivamente la autoridad detectó ese crédito fiscal y todo esto va con relación a lo que son las facultades de comprobación. Por eso es muy importante que el contribuyente sepa cuáles son todas aquellas facultades de comprobación. ¿Cuál va a ser desde el punto de vista, no quiere decir que este es el que deba de ser desde el punto de vista del ciclo del compliance, sino este es como la base que debería tener? Primero tienes que identificar la obligación. Hoy eres sujeto de IVA, no, entonces no te va a aplicar la ley del IVA, pero que estés analizado correctamente que efectivamente no caes en los impuestos para detonar el pago del impuesto. ¿Cuál es la información que vas a requerir para efectos de qué? De poder cumplir con esta obligación fiscal. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? ¿Qué es lo que pasa? Pues si tenemos todos, es que lo debo de pagar el 17 y nos vamos al día 17, ¿qué pasa el día 17? Pues hay intermitencias. Entonces la intermitencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que quizá no puedas presentar una declaración. Peor de los casos que va a causar lo que son actualizaciones y recargos. ¿De qué haces después? Determinas el impuesto con base en información, en la materialidad. Debes de conciliar lo que tienes dentro de tus sistemas respectivos en correlación con lo que es los repositorios que están dentro del portal del SAT. Revisas y apruebas la obligación, presentas la obligación y también tiene que haber un riesgo de incumplimiento. ¿Cuál es el riesgo de incumplimiento? Tan sencillo, que es lo que acaba de pasar. Los famosos dictámenes que vencieron el 15 de mayo, algunos no se pudieron presentar y ya con el hecho de que ya es 16 de mayo, ¿qué creen? Ya se considera o ya sale bajo la premisa que es extemporáneo. Ser extemporáneo, hablando desde el punto de vista fiscal, se considera que no se presentó en tiempo. Bueno, más bien no tiene validez ese dictamen. Si me voy desde el punto de vista aquellos que aplican tratados internacionales que creen una aplicación o un dictamen que señale que es extemporáneo, ya no se podrán aplicar lo que son tratados internacionales. ¿Qué recomendamos? Plan de cumplimiento, tienes que observar cuál es la norma fiscal que va a ser aplicable definitivamente. Tiene que haber una actualización en el RFC cuando tengas un cambio de domicilio, cuando tengas una nueva sucursal, cuando disminuyas una obligación, cuando aumentes una obligación. Son todo esto que tú tienes definitivamente que presentar sí o sí. Debes emisión correcta de los FDI, les comentaba,
¿Qué hace la diferencia entre un PUE y un PPD? Que definitivamente el presentarlo o requisitarlo de manera incorrecta le está señalando a la autoridad de algo que ya está cobrado, que ya generó flujo de efectivo, que va a detonar el pago del IVA cuando a lo mejor ni siquiera lo recibiste. Entonces también es algo muy importante. O la otra también. La otra que también pasa desapercibida es que cuando tenemos una operación a crédito, es con PPD, pues cada pago que se hace te tiene que emitir lo que es un recibo electrónico de pago. Entonces, ¿cuántas veces no nos entregan el recibo electrónico de pago y ya estamos acreditando el IVA? ¿Y qué creen? Si no tenemos ese recibo electrónico de pago, no tienes los elementos necesarios para generar o señalar que ya tienes ese IVA acreditable. Y por la parte del emisor, no es una opción, es una obligación desde el punto de vista fiscal que te lo tiene que emitir. Entonces, es algo que recomiendo que tienen que observar y que tengan todos aquellos elementos necesarios y eficientes para dar cumplimiento a lo que es una obligación fiscal. Y viene esta parte también de lo que es el buzón tributario. Fíjense que en este buzón tributario yo siempre he comentado que el contribuyente es, cuando es opcional, pues simplemente no lo hace. Si dice que es opcional y no le conviene, pues simplemente no lo actualiza, lo que es el buzón tributario, no lo activa. Todo acá hay que recordar que el buzón tributario nace como un medio de comunicación. Que déjenme comentarles que anteriormente que estuviera el buzón tributario para hacer una notificación, una simple notificación, la autoridad lo hacía de manera presencial. Haciendo un estudio, ¿qué creen? Se tardaban hasta 30 días. Entonces, imagínense 30 días para notificarle a una persona, a un contribuyente. Esto fue avanzando, el buzón tributario se dio a conocer, fíjense, desde lo que es el año de 2009, hasta ahí se quedó, después 2013, después se implementa nuevamente. ¿Y por qué llama tanto la atención? Pues simplemente porque la autoridad dice, ¿sabes qué? Es que ya no me puedo esperar más. Ya todos los contribuyentes, salvo excepciones, tienen que activar el buzón tributario. Hay que recordar que todo aquel contribuyente que esté inscrito al RFC es porque tiene un buzón tributario, que no lo active es diferente. Entonces la autoridad hace algo muy interesante, dice, a ver, ya tienen su buzón tributario. Dos, no lo quieren activar. ¿Qué hago? Pues lo considero como una infracción. Entonces, al considerarlo como una infracción tan sencillo es, oye, pero si yo lo voy a considerar como infracción, pues no solamente voy a señalar por no activarlo, sino porque no lo tengas actualizado. Y entonces eso ya cambia la situación. Hoy en día, digo que al final se hizo, amplió el plazo para que lo actives a partir del 1 de enero del 2026. Lo que te señala la autoridad es, si no lo activas, una, no lo actualizas, entonces va a haber una infracción y esa infracción va de 3,850 a 11,500 pesos. Entonces es la forma en que la autoridad dice, pues es que yo te comenté desde cuánto tiempo ha pasado. Claro, le da a aquellas personas que son trabajadores que tienen ingresos hasta 400,000, le da esa opción de que habiliten su buzón tributario. A quién no? A quienes otros pueden, les da esa opción, aquellos que son sin obligaciones fiscales, ¿no? Pero este se ha mantenido y entonces como el contribuyente deja de considerarlo, dice, ah, pues todavía pues me queda hasta el 1 de enero del 2026. ¿Cuál es la forma de comunicación entre la autoridad y el contribuyente entre el buzón tributario? Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿A qué nos orilla? A que lo tienes que activar sí o sí, por una simple razón. Hace rato hablábamos de lo que son las devoluciones que fueron rechazadas. Ok, lo que haces es dar los elementos necesarios y suficientes donde hace las integraciones respectivas que requiere la autoridad para que revise y proceda tu devolución. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? En el buzón tributario. Tan sencillo. Oye, no lo tienes activado, pues ¿cómo te vas a dar cuenta? Entonces son medidas que ha tomado la autoridad. Y fíjense que aquí, déjenme hacerles un comentario, porque, y yo decía en su momento que a la autoridad la íbamos a tener tan cerca que no nos íbamos a dar cuenta. Pues finalmente esto se dio desde hace 2 años, si no mal recuerdo, donde se incorpora una regla miscelánea que llama mucho la atención. Porque si ustedes se fijan, anteriormente el buzón tributario lo activaba simplemente con un correo electrónico. Era lo único que te requería. Ahora, ¿cómo activas un buzón tributario? Desde luego te va a pedir lo que es un correo electrónico
te va a pedir un número móvil y entonces viene esta parte interesante. ¿Por qué te pide un teléfono móvil? Ah, porque en el momento que tú requisitas ese teléfono móvil te llega un token. Y al llegarte ese token, la autoridad está verificando que efectivamente eres tú. Y es como activas tu buzón que tributario. Y entonces, ¿por qué les comentaba que llegaba y yo veía que la autoridad iba a llegar un momento que los iba a tener tan cerca que nos íbamos a dar cuenta? Pues ya llegó, ya se dio la hora. Cuando nosotros salimos, y voy a poner el caso que vamos a comer con alguien, con X persona, ¿qué hacemos? Yo creo que platicamos más con el celular que con la persona y entonces definitivamente lo que hace la autoridad, hoy en día te llega un mensaje de texto, donde te indica, tienes un nuevo mensaje en tu buzón. Ojo, dentro del celular, la autoridad solamente te va a señalar que tienes un mensaje en tu buzón tributario. No te puede señalar que tienes una multa, que tienes una infracción, que debes de pagar tus impuestos, porque también esos mensajes son apócrifos, para que también lo tomen en cuenta. Otra de ellas es una opinión de cumplimiento positiva, que definitivamente el que tengas la opinión de cumplimiento positiva no quiere decir que tus obligaciones estén realizadas o estén, tus obligaciones, el cumplimiento de las mismas sean de manera correcta, ¿eh? Lo que se hacen los aplicativos de servicio de administración tributaria es que cumplió con la obligación. Que esté de manera incorrecta el cálculo, eso es independiente y por eso llega a lo que es una facultad de comprobación. Y por eso es muy importante conocer todas aquellas facultades de comprobación que tiene la autoridad y que están plasmadas dentro de un artículo 42 del código y que tenemos que verificar todas aquellas que me sean que aplicables, porque ese 42 tiene todo un abanico y a lo mejor todas ellas no me aplican. A lo mejor Arturo no se dedica al comercio exterior, entonces no me aplicaría alguna de las fracciones, pero sí tener ese conocimiento de todas las que están dentro de las mismas, cuáles son en su momento las que me estuvieran aplicando. Y por el otro lado, invariablemente tienes que tener las evidencias de cumplimiento, algo tan sencillo. Si tú presentas tu declaración anual y te resultó impuesto a cargo, tiene que ir acompañado de la presentación de la declaración anual, el acuse respectivo con la línea de captura y adicional a ello el pago. Si solamente tienes la línea de captura y no has pagado, no se ha cumplido la obligación como tal. Ahora, sobre todo esto, ¿qué es la información que tiene la autoridad hoy en día? ¿Por qué a través de esta información que tiene llegan estas famosas cartas de invitación como primer instancia? Vamos a ver todas este listado. Definitivamente son todas aquellos que tengan que ver con las declaraciones respectivas, ¿no? Declaraciones que son declaraciones de pagos provisionales, declaraciones del impuesto al valor agregado, que hoy en día se configuran como impuestos definitivos, que es básicamente con lo que se va a basar la autoridad. Otra de ellas, declaraciones informativas. ¿Cuáles son de aquellas declaraciones informativas? Pues todo lo que tenga que ver con lo que es la declaración informativa con tercero, aquella que realizas de financiamiento con pagos al extranjero. Una de ellas es que va a la par con lo que es el lavado de dinero. Son los famosos montos que se tienen hasta de 100,000 pesos que se tienen que presentar dentro de este famoso aplicativo en el F35. Si tienes aumentos de capital en el aplicativo 86A se tiene que presentar como tal. Y ojo, esto es muy importante señalarlo por una razón. Cuando nosotros tenemos un contribuyente, lo primero que pedimos, y no es que esté mal, digo, es lo correcto, es que tenemos su constancia de situación fiscal que esté vigente. Ojo, el hecho que tengas una constancia de situación fiscal no necesariamente son las únicas obligaciones que tiene. Y pongo de ejemplo el de aumentos de capital. Ustedes ven una constancia de situación fiscal de una persona moral del régimen general, una sociedad anónima, y no te va a tener como obligación que te vas a presentar avisos de aumentos de capital, sino te lo maneja el 76 de renta y entre ellos te dice, oye, si tienes aumentos de capital mayores a 600,000, me lo tienes que informar, ¿eh? Entonces, por eso les comento, no solamente hay que quedarnos con la constancia de situación fiscal, sino conocer la norma que le sea aplicable al contribuyente porque puede detonar lo que son otras obligaciones que no estén plasmadas en la misma. Les pongo otro ejemplo, una reforma en 2021. Lo que son es eh, los famosos actualización de socios y accionistas de las empresas. No está dentro de la constancia de situación fiscal, pero sin embargo la norma, el artículo 27 de código obliga a que debes de presentar cada vez que se incorpora un nuevo socio, se va un nuevo socio, tienes que informar quiénes son los nuevos socios. Reitero, hay obligaciones que no están plasmadas dentro de las constancias de situación fiscal y que las mismas son
estando en el supuesto, caer en el supuesto, se vuelven de manera que obligatoria. No cumpliste con ellas, que es lo peor que puede pasar, hay una infracción, ya ve una infracción, es una multa. Y por el otro lado, pues por eso llegan precisamente estas revisiones respectivamente. Ahora, ¿cuáles son otras de las de los elementos necesarios? Pues sí, definitivamente lo que tenga que ver con los FDI, que es, yo creo que, bueno, no creo, es la herramienta indispensable y que es 100% que le ha dado lo que son los resultados a lo que es la autoridad de hoy en día para realizar precisamente esta parte de lo que son la fiscalización correspondiente. La contabilidad electrónica que también nace como una reforma del año de 2014, donde se incorpora este artículo 28, fracción cuarta de lo que es código, pues prácticamente también es información que recae en la autoridad y que la misma hoy en día la requiere para llevar a cabo lo que es, ¿qué más ha avanzado? Pues los esquemas reportables que sean objeto de informar por parte de los contribuyentes o asesores fiscales también son elementos necesarios que hoy en día que requiere la autoridad. Todo lo que tenga que ver con avisos de actualización de RFC, que no solamente son cambios de domicilio, sino apertura de lo que son sucursales o cierre de establecimientos, sino como yo ya les comentaba, una reforma de 2021 que es señalar o darle a conocer a la autoridad todo lo que venga que ver con estos socios o accionistas, todo lo que venga que ver con informativas por operaciones con partes relacionadas y que realmente a veces son operaciones tan comunes, pero fíjense que hablando desde el punto de vista de una parte relacionada, aquí hay que observar dos. La parte relacionada es cuando una persona posee el control en administración en el capital de dos o más personas en primera instancia, y ya cuando hablamos de un precio de transferencia es cuando ya se tiene operaciones entre ambas. Y algo que hacemos tan común, o vemos en las empresas, es que hay algunas de ellas que compran vehículos y después de 3 años, ¿qué hacen? Se los venden a sus empleados. Y entonces, ¿qué creen? Eso es una parte relacionada y nosotros lo pasamos desapercibido porque la parte relacionada también tiene que haber ciertos vínculos y esto lo podemos ver regulado en el artículo 69 de la ley aduanera y 79 de su reglamento, donde señala precisamente que cuando ya tienes una operación entre el patrón y lo que es el trabajador, inmediatamente hay una parte relacionada. Entonces, lo que busca la parte relacionada de acuerdo al principio de Arm's que es de libre competencia, es que ese precio esté a valor de mercado. Entonces, como les digo, hay cuestiones que son muy recurrentes, son muy quizá normales para nosotros, siempre van a tener alguna que implicación fiscal. Lo del dictamen también es otro elemento que tiene la autoridad, también lo que es la información reportada derivada de la ley antilavado, que definitivamente todo lo que tenga que ver con recurso, con ingreso, entonces inmediatamente se va, bueno, con recurso me refiero, con el uso del efectivo se llama actividad vulnerable. ¿Y qué crees? Lo tienes que informar. La ley antilavado señala que lo tienes que informar siempre y cuando estés en alguna de las operaciones que esté plasmada como tal y siempre va a haber umbrales. ¿Qué va a haber umbrales? ¿A partir de qué monto tendrías que informarlo? Porque a lo mejor tienes una donataria autorizada y recibiste 50,000 pesos, pues no surge la obligación. Sí es una actividad vulnerable definitivamente, pero no estás dentro del umbral. ¿Cuál es el conocimiento que tienes que tener que se entera en el día 17? Aquí nada que lo enteras el día posterior, porque ¿qué creen? Si lo entregas el día posterior no se considera presentada en tiempo y forma y adicional a ello ya caes en una infracción. ¿Cuál es la información enviada con terceros? Pues todo lo que tenga que ver con el intercambio de información. Y entre ellos, por eso la autoridad se da la tarea de hacer convenios de administración. Entre ellas, ¿cuáles son? Pues el IMSS, el SAR, el Infonavit, Secretaría de Finanzas, así como otros organismos. ¿Qué otro ha tomado fuerza? Pues definitivamente eh, todo lo que tenga que ver con la parte de subcontratación y que fíjense que ya de 2021 a la fecha, pues ya han transcurrido 4 años y cuánto no ha pasado de esta famosa subcontratación de servicios especializados, pero va salvo su mejor opinión, la mía es que todos, para mí todos los servicios son especializados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que unos no solicitas REPSE y si es REPSE es porque pones a disposición a su personal y que también algo que no ha definido precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es poner a disposición. Información recibida por FATCA o es otra información, es intercambio de información entre quién, entre Estados Unidos y lo que es México, donde señalan cuáles son las cuentas que se tienen
en el extranjero de Estados Unidos, aquí en México y viceversa. Simplemente se intercambia información. Todo lo que tenga que ver con la parte de declaración sobre intercambio automático de información en materia fiscal, lo que es la norma SAFEI, lo que va de acuerdo a lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y otra de las cuestiones que va en función de la ley antilavado, pues es las famosas informativas que se presentan o lo que revisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Entonces, todo esto que hemos comentado, pues definitivamente va a ir en función de este famoso modelos de riesgo que hace la autoridad, ¿no? Un modelo de riesgo que a través de cierta información que el mismo contribuyente le está dando, digo, a lo mejor dentro de manera directa, puede ser definitivamente lo que es el CFDI 2 a través de terceros, van a crear este modelo de riesgos y donde la autoridad va a detectar si efectivamente ese contribuyente está realizando el pago de sus impuestos de manera correcta o no, y va a detectar perdón, ciertas inconsistencias. Entonces, entre ellas, los principales que se dan, no porque esos sean los únicos, sino puede haber más, digo, de manera muy general, hablando desde el punto de vista de un contribuyente, observamos que van a ser definitivamente los FDI, todo lo que tenga que ver con la contabilidad electrónica, el dictamen fiscal, fuentes externas, pagos provisionales y definitivos, entre una de las contribuciones, declaraciones informativas y todo lo que tenga que ver con contribuciones, perdón, con informaciones de terceros, ¿no? Y entonces aquí vemos cuál es el ciclo del contribuyente, ¿no? Vamos a partir de aquellos contribuyentes que nunca van a cumplir. Y al no cumplir, ¿qué pasa? Pues incrementan las consecuencias y esas consecuencias, ¿cuáles van a ser? Una revisión profunda de manera inmediata. La otra es cumple solo si es forzado. ¿Cómo le hago? Pues para que el contribuyente me pague, pues lo embargo en vía administrativa. Entonces, por eso es el procedimiento administrativo de ejecución. Y entonces lo que hago es incrementar esa responsabilidad solidaria, es lo que se da. Y posteriormente hay otros que dice que intenta cumplir y no siempre lo logra. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si yo veo, yo contribuyente, que algo no estoy de acuerdo, pues algo que se incorpora un par de años al cuerpo de la norma, pues definitivamente son los famosos acuerdos conclusivos. Es precisamente llegar a este acuerdo a través de un intermediario que es hoy en día lo que es la PRODECON, para llegar a pagar quizá el crédito que detectó la autoridad. Y definitivamente hay alguien que va a estar dispuesto a hacer lo correcto, que aquí en mi opinión deberían estar la mayoría de los contribuyentes. Y si estás obligado a cumplir, es porque sabes que se debe de contribuir de acuerdo a un gasto público, que no pagas de más ni de menos, sino lo que debe de ser. Y por el otro lado, pues te basas en qué, en todas aquellas declaraciones que ya están prellenadas. Prellenadas en el sentido que tú vas a hacer ¿qué? Las conciliaciones. Si aparece en el sistema X cantidad, en el sistema de servicio de administración tributaria, pues tú también lo tienes que tener dentro de qué, dentro de tus registros. Créanme que todos aquellos que están dentro del portal de SAT son en función de lo que el propio contribuyente le está alimentando. Si hay una duplicidad en un comprobante de ingresos, es porque el mismo aplicativo lo va a mostrar así de sencillo. No te va a mostrar algo que diferente, difícilmente va a tener errores ese aplicativo. Y ojo, no estoy defendiendo a la autoridad, sino simplemente esa información se nutre a través de lo que hace el propio contribuyente, de lo que él genera. Y vienen los famosos actos de molestia. Un acto de molestia, pues simplemente, desde luego, desde el punto de vista constitucional, está regulado. Está regulado en un artículo 16 de constitucional, donde te dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y entonces la autoridad tiene esto precisamente, migra directamente al artículo 42 de lo que es el Código Fiscal y donde son facultades de comprobación por parte de ellos. Y déjenme hacer un paréntesis. ¿Por qué muchos se ampararon ante el buzón tributario? Pues precisamente porque, a ver, cuando la autoridad hace un acto de molestia, es porque va a llegar una persona, te va a tocar la puerta
y lo que va a pasar es que te va a dar un documento donde se considera que hay un acto administrativo y hacer actos administrativos porque te va a solicitar algo, punto. Se identificó efectivamente que es un funcionario del SAT y todo eso. ¿Qué es lo que pasó con el buzón tributario? El buzón tributario simplemente es un mecanismo de comunicación, pero te llega información a través del mismo. Entonces la autoridad dice, oye, pues a los 72 horas te considera que está notificado. Y muchos contribuyentes decían, oye, pero ¿cómo sé que el de allá realmente es un funcionario cuando no es nada que electrónico? Entonces esa fue una de las premisas por las cuales unos actualmente están amparados ante el buzón tributario y por lo tanto la forma en que presentan ciertos requisitos o ciertos requerimientos por parte de la autoridad todavía siguen, me atrevo a decir que siguen siendo manuales, digo, pero para que se den una idea de por qué algunos ampararon al buzón tributario, porque efectivamente cómo se cercioraba que ellos iban a ser aquellas personas que realmente es la autoridad y que tenía las facultades para darte a conocer algo y entre ellas pues son las famosas notificaciones. Vamos a lo que es el buzón tributario. El buzón tributario, este es el esquema actual de ingreso. Y aquí lo que te señala es que el buzón como tal es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes y tiene como objetivo simplificar la notificación de los actos administrativos. Esa es una de las principales funciones y que la realidad es que desde el punto de vista es una forma más simplificada por parte de lo que es la autoridad para acercarse más al contribuyente. Yo les comentaba que anteriormente hacer una notificación por parte de la autoridad estamos hablando de 30 días. Hoy en día son 72 horas, ¿no? Porque en ese 72, si no es que en el mismo día, pero hablando desde el punto de vista que no abres tu buzón tributario, son 72 horas. Y esto es lo que te aparece, que por lo menos tienes que tener registrados y actualizados los medios de contacto como tal y pueden haber hasta 5, ¿no? Ya se robustece para que le llegue a más personas esta información respectivamente y que a su vez es algo que le sirve a la autoridad precisamente para tener una interacción más directa con el contribuyente. Tan sencillo que les comentaba, ¿cuál es la multa por no habilitar el buzón tributario? Una, no habilitas; dos, no actualizas. Como tal, tienes una multa entre 3.850 y 11.540. Desde luego, esto empezará a operar a partir del 1 de enero del 2026 precisamente. Se ha ido ampliando el plazo. Desde luego, en mi opinión, en 2026 ya todos, absolutamente todos los contribuyentes tendrán que habilitar lo que es el buzón tributario. Ahora, cuando haciendo a todo lo que hemos platicado, haciendo esta parte, este diagnóstico, el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues vienen las famosas invitaciones del SAT. Invitaciones del SAT que, ojo, ojo, esto es muy importante. Eh, una invitación del SAT, ojo, no inicia una facultad de comprobación por parte de la autoridad. Eso sí quiero dejar muy en claro. Todo lo que tenga que ver con facultades de comprobación por parte de la autoridad se encuentran reguladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las cartas de invitación nace como una obligación, pero no del contribuyente, sino es por parte de la autoridad. Para tal efecto, el artículo 33, fracción primera de código, señala que para el mejor cumplimiento de las obligaciones, cumplimiento de sus facultades, perdón, la autoridad, ¿qué tendrá que hacer? Y se informa, bueno, contempla la fracción primera en el inciso A, informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas. O sea, le está diciendo a la autoridad, oye, quiero que el contribuyente sepa cuáles son las facultades que tú tienes y entre ellas, cuál es el detonante de no cumplir con una obligación fiscal. Y entre otras dice, así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal. Y luego es para la promoción de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es lo que te está señalando. Ojo, reitero, no es una facultad de comprobación como tal. Entonces, por lo tanto, lo que tienen que observar es que es una obligación por parte de la autoridad. Me voy a la fracción tercera. Igual, para el mejor cumplimiento de sus facultades, podrán que realizar que recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca
del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, hablando desde el punto de vista de una carta de invitación, esta fracción tercera es el detonante del por qué llegan esas cartas de invitaciones. No es una facultad de comprobación, es una facultad que tiene la autoridad con la cuestión de que toda la información que le llega a él, lo que va a hacer es mostrar diferencias, compulsar lo declarado en función de lo que está en los FDI. Entonces, por lo tanto, lo que hace es, oye, yo te invito a que me digas, simplemente me hagas la aclaración, no te está señalando como tal que inicie una facultad de comprobación. Otra de ellas también está dentro de la fracción cuarta de este artículo 33 y en específico el inciso C. Nuevamente, para el mejor cumplimiento de sus facultades es promover lo que es el cumplimiento, así como todo lo que tenga que ver con correcciones de una situación fiscal mediante el envío de qué comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos que atípicos. Entonces te va a hacer una invitación a través de un comunicado donde te va a hacer un esquema y te va a decir precisamente lo que ella, la propia autoridad, detectó. Y en la misma fracción cuarta dice, el envío de los documentos señalados anteriormente no se inician, no se considerarán, perdón, como un inicio de una facultad, ¿no? Y entonces, de tal forma que a la par llega lo que es esta famosa regla miscelánea 2913 como tal, y entonces, por lo tanto, lo que indica es eh, Estoy muy pegada la película. que hay una parte donde dice que las personas físicas y morales que reciban una carta de invitación o exhorto mediante cual cualquier autoridad de Estado solicite se acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales podrá realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que haya emitido la referida carta. Dice podrá, ojo, el podrá es opcional. Y que a la par, digo algo que también es muy interesante, es que va de acuerdo con una ficha de trámite. Y esa ficha de trámite es la 128, donde te va a dar todos los pasos a seguir para efectos de dar contestación a la administración desconcentrada que te corresponda. Entonces va a la par con una ficha de trámite que es la 128 y que actualmente bajo el rubro dice aclaración de requerimientos, multas o comunicados de obligaciones omitidas por motivo de la vigilancia del cumplimiento en materia de presentación de declaraciones. Y entonces, ¿cómo está estructurada esta ficha de trámite? Pues te indica que si es de trámite o servicio, cuál es la descripción, desde luego si se tiene que pagar algo, quiénes la pueden presentar y esto es lo que más nos interesa, no porque lo demás sea menos importante, sino te indica cuándo se presenta, pues va a la par con requerimientos dentro de los 15 días posteriores a la recepción, multa del plazo 30 días hábiles siguientes a quien que surta efectos la notificación. Entonces, de entrada, hay que estar muy pendiente de las mismas porque, ¿qué creen? Que las mismas se vuelven una contestación que mínimo tienen que ser en el plazo de 15 días. Reitero, la norma contempla, si me regreso, dice, podrán realizar la aclaración correspondiente, dice, podrán. No es una manera opcional, pero mi recomendación es que sí la conteste. Definitivamente, si detectó algo la autoridad, es porque definitivamente tiene los elementos necesarios y suficientes donde precisamente se detectó esas diferencias, una pequeña inconsistencia que simplemente la tienes que aclarar. Digo, es toda esta parte para que ustedes la observen, digo que estará dentro de su material y que desde luego con todo gusto se los vamos a compartir. Y luego lo que va a hacer la autoridad, algo muy importante, y por eso es muy algo que tenemos que tener en mente, es que cuando nosotros le contestemos a lo que es la autoridad, pues lo que va a pasar definitivamente es que si requiere más información, te va a resolver en 6 días, pero en esos 6 días, ¿qué puede pasar? Que te solicite nueva información. Entonces tú tendrás 10 días. Entonces por eso los plazos establecidos en una carta de invitación, si bien inicia con 15 días, pues la realidad es que se puede extender más, derivado de que tiene 6 días que revisa, 6 días y te pide más, y que a su vez en 10 días tendrás que señalar más información. Y luego llegan estas inconsistencias de IVA. Fíjense lo que está pasando, digo, a grandes rasgos. Dice, en materia de impuesto al valor agregado, existe la obligación fiscal de informar sobre los actos, actividades
y se identifica lo siguiente, ¿en función de qué? De la DIOT. De la DIOT que en primera instancia pareciera ser que va a la par con la declaración del IVA, cuando no necesariamente, digo, al menos la DIOT anterior, por una razón no empataba ese IVA, sobre todo aquellos contribuyentes que quizá lo que hacían era que este, tenían operaciones grabadas o exentas y entonces en materia de la proporción. Pero fíjense, por ejemplo, valor de actos grabados, aquí dice 1.565.000, que es mayo, contra lo declarado en reportado, perdón, en la DIOT de 1.864 y tiene una diferencia de ¿cuánto? Pues tiene una diferencia de 299.000 pesos, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo está contemplado la disposición y así es como se lo va a señalar la autoridad. Digo, eso es a manera de ejemplo cómo llegan estas famosas cartas de invitación, ¿no? Esta es de 2018, es de diciembre, importe total del IVA 93.600, ¿cuánto fue el declarado? 61.600, es la diferencia. Y me van a decir, oye, pero ya es 2018, ya transcurrió esos 5 años de acuerdo al 67 de código donde hay una caducidad porque es una facultad de comprobación, sí, pero espérate, porque esto se puede ampliar hasta 10 años en el sentido que la autoridad tiene un monitoreo de todos los contribuyentes. Te va a decir si eres siempre un contribuyente cumplido o veíamos el esquema, el modelo de riesgo que tienen que forzar para que cumplas. Entonces, si hay incumplimiento, de entrada, si eres un contribuyente incumplido, ¿qué creen? Inmediatamente, para efectos de la autoridad, la facultades de comprobación no se quedan en 5 años, se van a 10 años. Entonces, para que ustedes también lo consideren, digo, eso es otra de las cuestiones que se da en esta parte, en este ámbito. Y luego viene a la par otra que son las revisiones electrónicas, que como yo se los comentaba, esta revisión electrónica surge en el año de 2014, surge en el sentido de agilizar estos procesos de revisión por parte de la autoridad. Ojo, a diferencia de lo que es una carta de invitación, que como ya les comenté, la carta de invitación no es una facultad de comprobación. Esta revisión electrónica ya es una facultad de revisión por parte de la autoridad, ¿eh? Pero una facultad de comprobación. Por una razón, porque esto ya está en el artículo 42, fracción novena de Código. 42 refiere a todas las facultades de comprobación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De entrada, lo que te dice la autoridad fiscal emite una resolución provisional que contiene una preveliquidación del contribuyente. Es decir, en la anterior, en la carta de invitación, ¿qué es lo que vas a aclarar? Solamente esas diferencias. Si tienes que presentar declaraciones complementarias, presentas las complementarias. Pero ¿qué creen que pasa en la parte de una revisión electrónica? Que ya te manda la preliquidación, te dice cuánto es lo que tú tienes que pagar. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto porque para efectos de las autoridades, porque ya está detectando que efectivamente no se lo has pagado, se lo debes, que desde luego puedes realizar la aclaración correspondiente, pero ya cuando hay una preliquidación es que definitivamente es algo que le debes a la autoridad. Posteriormente, ¿qué pasa? La autoridad te envía esta información. Tu contribuyente tienes 15 días para realizar las aclaraciones correspondientes. De ser el caso, desvirtúas los hechos, omisiones o en su caso las irregularidades respectivas. El contribuyente acepta la preliquidación en el plazo de 15 días. Tan sencillo, si la aceptas, otra de las cuestiones, porque no solamente es el crédito fiscal, es que va implícita de lo que es una multa, pues tienes que hacer bueno, lo que señala aquí que paga una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. No es porque definitivamente el contribuyente dice, pues es que sí, verdaderamente es esto, o la otra es hacer la aclaración respectiva. Otra de ellas, bueno, continuando con esta parte, la autoridad fiscal podrá efectuar un segundo requerimiento. El contribuyente debe contestar en los plazos de 10 días y mismo requerimiento podrá efectuarse a terceras personas, obtener la información solicitada. Y lo que hace posteriormente la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de 40 días para determinar los créditos fiscales respectivamente. El contribuyente no desvirtúa las irregularidades, es definitiva y da inicio a la ejecución de los créditos fiscales. Entonces, ojo, primero envían un requerimiento, no lo aclaras, enviarán un segundo y definitivamente al no hacer esta contestación, que ojo, quizá en lo que es las cartas de invitación, aunque mi opinión es que sí se tienen que contestar porque se podrán
si quieres, aquí en una revisión electrónica, en todos los casos, absolutamente todos los casos, tienes que contestar. Sí es sí y hacer las aclaraciones pertinentes. Y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Pues hay una revisión electrónica, solicitud de información a terceros y todo el mismo procedimiento que es lo que se tiene que seguir, ¿no? Al menos estamos viendo cartas, invitación, lo que es la parte de de las famosas revisiones electrónicas, que hoy en día también le da a la autoridad lo que ser una serie de resultados y a través del mismo se han generado las recaudaciones correspondientes. Y ya, no quiero decir en el peor de los casos, no quiero verme extremista y todo eso, pero ya cuando llega una vigilancia profunda, créanme que para efectos de la autoridad es porque definitivamente ya detectó que el contribuyente cae en ciertas irregularidades. Entonces, el detalle es que una vigilancia profunda consiste en una serie de cuestionamientos que te va a solicitar la autoridad, te manda a llamar, se hace de manera presencial, donde te lleva a lo que es una sala y te proyecta cuál es la serie de qué de movimientos atípicos que tiene el contribuyente. Y de ahí puede detectar muchísimas cosas la autoridad. ¿Qué es lo que puede detectar? Pues tan sencillo. ¿A quién va a mandar llamar? Al representante legal. Y muchas veces, ¿qué creen? El representante legal desconoce de todas las ciertas actividades. Entonces la interrogante es, ¿realmente es mi representante legal? Digo, y de aquí es, como les comentaba, es una serie de cuestionamientos que hace la autoridad y que desde luego, oye, ya lo puedes hacer las aclaraciones pertinentes por parte de lo que es la autoridad y que, bueno, derivado de toda esta parte de la pandemia, lo que hizo la autoridad es que ya hacía reuniones de este tipo a través del Teams, ¿no? O sea, de esta forma de comunicación y donde tú le tienes que aclarar y definitivamente la autoridad, insisto, si ya hay algo al respecto con este tema que ya lo considera como una vigilancia profunda, es porque él mismo, la autoridad ya lo detectó, ya tiene todos los elementos necesarios para demostrar que efectivamente hay ciertas irregularidades, que hay una serie de movimientos atípicos que genera el contribuyente y que sí o sí los tiene que aclarar. O en el peor de los casos, buscar un método, un medio de defensa, entre otros, pero definitivamente le va a salir caro a lo que es el contribuyente. Llega con un número de oficio, definitivamente, y todo lo que va a revisar la autoridad, una serie de documentos que es un cuestionario grandísimo donde tú tienes que contestarle a la autoridad a la par qué es la empresa, a qué se dedica, cuánto vendió, entre otras cosas. Digo, ahorita en su momento les voy a compartir esta parte de cuáles son la parte que generalmente te revisa la autoridad y todo para que haya facultades de comprobación. Vamos a ver lo que son los famosos marcos normativos. Digo, esto es información por parte de la autoridad, donde dice el marco normativo, desde luego lo que es esta parte de la regulación y la otra, ¿qué ocasiona la actualización de este riesgo? Pues desde luego son diferencias no justificadas entre los ingresos según los CFDI emitidos y los ingresos declarados tales como CFDI emitidos pero no registrados en contabilidad, CFDI emitidos en el ejercicio pero que fueron acumulados en el ejercicio diverso, CFDI cancelados, CFDI que duplicados. ¿Y a qué tipo de personas les afecta? Pues directamente a lo que son las personas físicas y morales. Por eso insisto, la autoridad hoy en día, la forma en que te revisa es todos aquellos que son los FDI emitidos y lo que son los recibidos, y a partir de ahí detona ciertas inconsistencias que tiene el contribuyente. Y es por ello que hay que recordar que si bien el CFDI ya tiene 10 años, se ha robustecido como tal. Y uno de ellos llama mi atención una reforma o la última reforma que se hace en 2022 en materia de CFDI, es que, como ustedes saben, hay claves de producto o servicio. Y entre otras, es un elemento esencial que tiene este CFDI. Y la otra es que si tú dices que vendes naranjas, es porque tienen que tener la clave de naranjas, nada más vendes eso. Pero si de repente la autoridad ve que no vendes naranjas, sino que ya estás vendiendo sillas, entonces ya hay una diferencia. Y entonces, por lo tanto, una de las facultades que le dan a la autoridad es precisamente que cambie tu actividad económica. Entonces, no solamente le da
una serie de facultades dentro del 42, sino se basa en los FDI. Entonces, por eso insisto, hay que tener mucho cuidado en el requisitado del mismo, porque puede dar pie a que te cambien de qué, de régimen, o bueno, de una actividad económica. A lo mejor si estoy diciendo que son naranjas y sillas, estoy hablando una operación que es 0% en las naranjas, la enajenación, y otra que va a ser la de las sillas, que ya se convierte en una obligación de 16%. Y entonces, ¿cómo se puede prevenir esta contingencia? Pues mediante la consulta de los sistemas institucionales emitidos y lo que son que todas las declaraciones presentadas. Por eso insisto, cuando ustedes emiten un comprobante fiscal, lo que van a hacer es hacer la compulsa. Una compulsa que esté en el repositorio del SAT. Lo que tengas en el repositorio, desde luego tú también lo tienes que tener dentro de qué, dentro de sistemas. Por eso se hacen las compulsas respectivas. ¿Cuáles van a ser las evidencias? Los FDI emitidos, los contables, declaraciones presentadas, estados de cuenta, contabilidad, entre otros, es la información a la que te vas a llegar, así como los marcos normativos. Y esto es toda la información que tú vas a tener para efectos de que tú le compruebes efectivamente a la autoridad que estás cumpliendo con todo lo que te está señalando y que ciertas inconsistencias, pues quizá puede haber una serie de diferencias. Y aquí voy a hacer otro comentario. Fíjense que algo que siempre pongo en la mesa es lo siguiente. Una de las obligaciones de los comprobantes fiscales, quien tiene la obligación de hacer esa revisión pertinente es el propio contribuyente, no el emisor. El receptor tiene la obligación ¿de qué? De revisar esos comprobantes fiscales y que todos cumplan con los requisitos fiscales. No te está señalando el emisor, sino el receptor. Hay que revisar esos artículos 29 y 29A de código y donde es lo que te va a señalar. Ahora, por eso esto va de la par con lo que les comentaba hace rato de la parte de la cultura contributiva. Les voy a poner el caso en específico. Vamos a suponer que todos les pagan por nómina, es decir, están en el régimen de sueldos y salarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos da nuestro comprobante de nómina. Y es una reflexión para ustedes. ¿Cuántas veces revisan su recibo de nómina? Les pongo el caso en específico. Resulta que esta persona, Arturo, gana 10,000 pesos al mes y de esos 10,000 pesos le pagan 4,500 cada mes, cada quincena, perdón. Por una razón, los 1,000 pesos son pago de impuestos, pago de seguridad social. Y entonces, como me pagan a través de transferencia, pues Arturo tiene el aplicativo en el celular y de la banca. Entonces, cuando le hacen ese depósito de 4,500, Arturo ya ni va a su comprobante de nómina. Arturo lo que hace dice, es mi nómina. Entonces no tenemos esa parte, esa cultura de hacer la revisión correspondiente. ¿En qué momento revisaría lo que es el recibo de nómina? Tan sencillo. Cuando a Arturo le pagan menos de 4,500 porque algo pasó, o dos, cuando le pagan de más. Entonces, por eso es muy importante orientar y guiar, sobre todo a esta parte, a esta cuestión de los trabajadores, a que a que revisen sus recibos de nómina, porque es algo muy importante que hoy en día ha tenido muchas consecuencias para estos contribuyentes, ¿no? Y esto es esta parte de todo lo que ustedes pueden ver, todo el repositorio de las evidencias pertinentes. Y aquí vemos todo lo que es este procedimiento de los famosos EDOs del 69B. Y lo que va a plasmar es que el contribuyente pueda aportar las pruebas que acredite la autoridad que efectivamente se realizó la operación. Ahora, ¿es bueno o malo tener una operación con un EDO? Pues es que definitivamente si yo les digo, oye, tú eres un EDO, pues definitivamente me va a decir que no, pero por eso hay que implementar ciertas políticas con los posibles personas o un proveedor, en el sentido que una no debe estar dentro de este listado porque voy a correr el riesgo de perder que es una deducción. Pero en el peor de los casos, oye, ¿qué pasa si efectivamente realicé una operación con ellos? Pues simplemente lo que tengo que revisar es que la autoridad me va a pedir la materialidad de operación, que yo tenga los elementos necesarios, suficientes para aclararlo. Y ahorita, para cerrar, les voy a decir cuáles son todos aquellos elementos que se tienen que seguir. Entonces, bajo esta orden de el contribuyente aporta las pruebas
el SAT emite un oficio de invitación al EDO para hacerse conocer su situación y lo invita a autocorregirse. Lo invita, o sea, lo está invitando y viene lo que es la revisión profunda. Y posteriormente hace lo que es la aclaración respectiva, pero en el peor de los casos, la autoridad ¿qué hace? Inicia facultades de comprobación. Efectivamente, cuando crean todos aquellos contribuyentes que en donde la autoridad genera una facultad de comprobación es porque definitivamente la autoridad ya detectó algo. Entonces, al detectarlo, efectivamente es porque va a haber una inconsistencia y por lo tanto va a tener un riesgo que tendrá que aclarar en su caso el contribuyente. Y esto es exactamente el mismo a través de todo esto que nace en el 69 y 69B. Hay plazos que se deben de cumplir y que para efectos de que no se pierda, bueno, para efectos de que el contribuyente aclare lo necesario, lo suficiente, y a su vez sí le permite efectuar la deducción. No puedo decir que está bien o mal que hagan una operación con un EDO. Digo, lo primordial es que no lo hagan. No se van a cerciorar porque puede haber que su opinión de cumplimiento sea en ese momento positiva, ¿no? Pero posteriormente por una irregularidad le salga negativa y que a ti te esté requiriendo. Y ojo, si te llega esto, pues no solamente te puede llegar una revisión de esto, te puede llegar una revisión hasta de 5 años, siempre y cuando o considerando que fuiste que cumplido. Entonces, eso mismo hay que observar y que el mismo artículo 67 de código no puede pasar desapercibido porque en el mismo se contempla que va a la par con el 42 de código, donde la autoridad tiene hasta 5 años hacer facultades de comprobación y en el peor de los casos, pues, ¿qué creen? Que se podrá ir hasta 10 años. Y ahora vamos al cuestionario de la materialidad. El cuestionario de la materialidad, que insisto, pues algo, elemento esencial para efectos de realizar las aclaraciones pertinentes a la autoridad. Tan sencillo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son las actividades grabadas por el IVA que desarrolla, precisando de manera detallada los procesos y los procedimientos? ¿En qué consistió el servicio o comercialización de los productos? ¿Cuándo se llevó a cabo el servicio, venta o comercialización del producto? ¿En dónde se llevó a cabo el servicio, venta o comercialización de productos? ¿Cómo cobró el servicio, prestado, venta o comercialización de productos? ¿Cómo fue que conoció al cliente? Entonces, fíjense, no solamente me va a preguntar en una revisión profunda, digo, esto es para cubrir con las revisiones profundas, lo que te van a decir una serie de cuestionamientos y lo que tienes que hacer es cumplir con la materialidad. No solamente va a consistir en una venta para ver qué detonantes. Me queda claro que va a pagar impuesto sobre la renta, pero también el tipo de operación lo que va a detonar si es una tasa 0% y 6%, así de sencillo. Pero si ustedes se fijan, no solamente me va a preguntar de impuestos. Por ejemplo, la 9, ¿cómo fue que conoció al cliente y de qué forma lo contactó? 10, ¿qué criterio tomó en consideración para elegir al cliente? Esto nada tiene que ver con el punto de vista fiscal. No me está señalando que un procedimiento está mal en la determinación de un cálculo, sino cómo llegué a ese cliente. ¿Cómo fue la negociación del contrato de servicios? Porque hoy en día algo indispensable y elemental son los contratos. Se vuelven materialmente útiles para comprobar esto. ¿Cómo fue que pactó la contraprestación del servicio pactado? Fíjense la 13. ¿Algún tercero participó en la elaboración y revisión del contrato antes de ser firmado por las partes contratantes? 14. ¿En qué lugar se firmó el contrato? Después, 15. ¿De qué manera el representante legal del cliente acreditó tener las facultades suficientes para suscribir el contrato? La siguiente. ¿Cuántas personas prestaron la asesoría o capacitación? Fíjense hasta dónde puede llegar. Y entonces por eso nace esta parte de cuando la autoridad detecta que aquella persona simula operaciones porque no tiene la infraestructura para realizar las operaciones. Entonces, ¿cómo le hace? ¿Cómo sé que si yo digo, oye, es que mi edificio es de 5 pisos y quiero que me lo pinten en un día y me cobran 5 millones de pesos o la cantidad que ustedes me sean? Ah, pues, ¿qué crees? Que el SAT tiene esta parte con lo que es el seguro social. Y entonces detecta que quien está prestando el servicio nada más tiene 2 trabajadores, entonces no hay materialidad de la operación, no cuenta con la infraestructura. De entrada, lo que va a pasar es que como tal, se considera que hay una operación simulada porque esta persona no cuenta con las herramientas necesarias o la infraestructura, sobre todo el personal, para realizar las operaciones
siguientes, ¿no? O sea, no cuenta con la infraestructura, como dos personas me van a pintar todo el edificio y me van a cobrar 5 millones como tal, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones y sugerencias sobre todo esto que hemos abordado? Definitivamente sí tenemos que tener los elementos necesarios para hacer la contestación pertinente. Una, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales que correspondan, como son pagos provisionales, definitivos, todo lo que tenga que ver con declaración anual, es tener plenamente identificado lo que son nuestros ingresos exentos, sobre todo los trabajadores, que con otra de las reformas se va a un 53 o 47% la deducción. Declaraciones informativas como son la DIOT, la DIM, digo, todavía los anexos que actualmente se presentan, la contabilidad, todo lo que tenga que ver, todos aquellos avisos ante la ley antilavado, demás avisos que correspondan y que definitivamente es lo que tenemos que evitar, declarar en ceros. Lo peor que puede ser declarar en cero es tan sencillo porque ya van al aplicativo. No puedes manipular la información. Si tú señalaste que esa operación es de 10,000 pesos y que fue pago en una exhibición es porque la operación ya fue de contado. ¿Qué tienes que hacer? Monitorear constantemente los datos de los FDI emitidos y recibidos. Realizar conciliaciones con lo que tú tienes en tus sistemas con relación a los repositorios que se encuentran en el portal del SAT. Realizar conciliaciones entre los FDI de nómina emitidos y los FDI registrados en contabilidad, sí o sí. Tienes que conciliar. Ya hay visores que se encuentran, visores de nómina, que lo ves desde el punto de vista global o individual dentro del portal del SAT. Realizar conciliaciones entre los FDI y entero del SAT y que las opiniones de cumplimiento desde luego sean positivas. Realizar conciliaciones entre los FDI recibidos y registrados en contabilidad, definitivamente. ¿Qué más tenemos al respecto? Revisar y depurar la contabilidad. Definitivamente he visto empresas que la contabilidad no la tienen, desde luego, no la tienen depurada, tienen N cantidad de registros contables y cuentas contables, diversos uno, diversos 2, diversos 3, no, las tienes que tener plenamente identificadas. Presentar con oportunidad todo lo que tenga que ver las declaraciones informativas como son la DIOT, soporte todas las operaciones y cada una de las operaciones que requieran comprobación fiscal y no fiscal, todo lo que tenga que ver con el 69, 69, evitar ese tipo de operaciones y en caso de haberlas tenido, pues contar con la materialidad suficiente en caso de una revisión por parte de la autoridad. Todos los casos, cuando tú tengas una declaración complementaria, tienes que tener todas aquellas declaraciones del por qué tuviste que presentar esta modificación a esta declaración. Por eso tiene el nombre de complementarias. Soporte fiscal de las operaciones. ¿Qué pruebas definitivamente me va a pedir la autoridad? Comprobantes fiscales emitidos, recibidos, declaraciones de avisos presentados, contabilidad de los ingresos contables y fiscales, con tratos aplicables, constancias de percepciones y retenciones, en su caso los dictámenes correspondientes como son de acciones, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, fichas de depósito y transferencias bancarias, escrituras, ratificaciones de firmas ante fedatario, reconocimiento de deudas ante fedatario, copias certificadas y todo esto también va a la par con lo que tenga que ver con los soportes como son bitácoras, informes, presupuestos, expedientes fotográficos, acuses de entrega y recepción, entregables por los bienes y servicios, bienes tangibles, intangibles, expedientes, reportes e informes, comunicados, correos electrónicos, minutas, cotizaciones, órdenes de compra. Todo esto que hoy en día hace la materialidad de la operación y definitivamente es algo que va a pedir o solicitar la autoridad. Por eso es muy importante, insisto, dentro de estos soportes, desde luego tiene que estar el CFDI, no porque sea menos importante, pero además estos soportes son indispensables y así hacer precisamente lo que está solicitando la autoridad, que hagas las aclaraciones pertinentes como tal. Y no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. La intención de esta plática, si bien es ver todo aquel panorama de toda esta información que nosotros debemos de saber para efectos de hacer una aclaración pertinente. No quiero decir que con esto siempre nos llegue una invitación, que es bueno, pero simplemente las invitaciones
sí se tendría que aclarar. Si hay una discusión es porque la autoridad ya detectó definitivamente lo que es alguna diferencia, pero el no contestar no quiere decir, oye, ya te va a llegar una revisión electrónica. Una revisión electrónica, una vigilancia profunda, es porque definitivamente ya algo detectó la autoridad, ¿no? Entonces, para hacer esto, siempre hay que tener el conocimiento y los elementos que debemos de tener para efectos de hacer la aclaración correspondiente ante la autoridad pertinente. No sé si tengan alguna duda o comentario, no sé si tenga en Sí, el... sí, maestro, tenemos aquí algunas preguntas. Nos pregunta Diego. Tengo un saldo a favor de la declaración anual 2023 reconocido por el propio SAT, inclusive en los datos precargados. Sin embargo, al día de hoy dice estatus en proceso. ¿Qué sugiere hacer? Pues ya pasó casi un año. Pues mira, si está aquí en proceso de entrada, mi recomendación inmediata es que al ser una declaración de 2023, definitivamente tu devolución no fue automática, fue manual. Que ingreses nuevamente la solicitud, que hagas la aclaración correspondiente, porque si está en proceso de validación es porque seguramente todavía te falta alguna información que te va a pedir la autoridad, o previo a que presentes una nueva tienes que ver dentro del detalle cómo va. Sí está en proceso de validación, pero hay una parte dentro del portal donde indica a detalle si cumpliste con toda la información que en su caso te pidió la autoridad, o también en caso de que no te haya pedido información en su momento, observar que en el mismo si hay algo que tendría que presentarse respectivamente. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta Luis Suárez. Tengo el caso de un CFDI de ingreso suplicado que no se canceló en el 2022. Esto originó una discrepancia fiscal. La autoridad incluso ya me mandó carta de invitación. ¿Se tiene que presentar complementaria del anual? Sí, definitivamente tendrías que presentar el complementaria del anual. Aquí el detalle que, derivado de todas estas modificaciones que hubo con relación a la parte de que ya no puedes cancelar un comprobante de ingresos posterior a lo que es la declaración anual, al haber presentado la declaración anual, aquí como lo vas a cancelar y presentas tu declaración complementaria, sí procedería. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta CP López, microcontador público López, contadora pública, no sabemos. Nos informa el SAT con carta de invitación de una diferencia en los ingresos de 2022, pero se hizo la aclaración que se trata de una sustitución de CFDI de 2020, en donde el cliente solicitó la sustitución para pagarlo. Se le envió a conciliación al SAT y así como el CFDI cancelado y el CFDI sustituido. Pero a la fecha siguen llegando esos avisos de diferencias. ¿Qué puedo hacer? Aquí lo que tienes que hacer es presentar una nueva aclaración, pero en este caso vas a incorporar todo esto, esta parte de los movimientos que hiciste en materia de CFDI, y adicional a ello, donde tengas las evidencias que estás solicitando las cancelaciones y instrucciones correspondientes. De caso contrario, te van a seguir llegando estos avisos. Bueno, estas cartas de invitación, perdón. Gracias, maestro. Nos pregunta Isaac Hernández. Si una persona en régimen de sueldo y salario recibe la mitad de su sueldo en transferencia directa de la empresa, nos dice con su respectivo comprobante de nómina, pero de la otra mitad de su sueldo recibe por transferencia de otra cuenta bancaria, donde no hay recibo de nómina. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que lleva a cabo la autoridad en este escenario? Fíjate que es una pregunta bastante interesante, porque aquí cabe aclarar que todo comprobante de nómina tendría que ser uno, digo, por lo que entendí en la pregunta, es que supongamos que la persona que gana 10,000 pesos y le depositan 5,000 pesos en una cuenta con comprobante y 5,000 pesos sin comprobantes, es lo que entendí. El detalle aquí, si es así como entendí la pregunta, esta persona correría el riesgo de una discrepancia fiscal. Una discrepancia fiscal no solamente consiste en que las deducciones son mayores a los ingresos, sino consiste en todos aquellos depósitos que no estén plenamente identificados. Es decir, esos depósitos de donde tienen que estar ligados en un comprobante. Si no está ligado a un comprobante, pues se considera un ingreso. Entonces eso es incorrecto. Entonces, por lo tanto, aquí lo que tienen que hacer es que, si bien se hacen los dos depósitos, esto que vayan directamente con el comprobante fiscal, lo que represente el comprobante fiscal
tiene que estar dentro de los mismos depósitos respectivamente. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta M. España, me fijas, en 2024 emitimos un CFD de ingresos y nosotros lo reconocimos, pero el cliente no lo reconoció y ahora no nos quiere pagar. Nos pide que cancelemos o sustituyamos el CFD con una sustitución. ¿Es posible? Sí, sí tiene que hacer la sustitución porque en su caso aquí lo que está faltando a partir de los afectaron, porque al no hacer la sustitución ustedes lo están reconociendo como un ingreso que en su caso no debió haber sido. Y el acto inmediato es que hagan la sustitución respectiva. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta Ana Carol, una carta de invitación por diferencias de ingresos 2020, en este año estuvo tributando con la opción de flujo de efectivo. Es persona moral. La diferencia que está determinando se pagaron en meses en el ejercicio 2021, porque era cuando los cobraba, pero en 2021 ya no tributo con esta opción. Aquí simplemente se hace la aclaración correspondiente también y en la aclaración lo que tiene que hacer es adicionarle la constancia de situación fiscal antes y después, es decir, antes cuando inició a hacer flujo efectivo, cuando dejó hacerle también que adicione estas constancias, es decir, lo que va a ver la autoridad es en qué momento hizo los movimientos respectivos. Bueno, aquí hay una pregunta, nos dice, ¿cuál sería una propuesta viable para la recaudación del comercio informal? Pues fíjate que es una pregunta bastante interesante y en mi opinión, digo, desde luego el informal nunca va a querer pagar un impuesto, ¿no? Pero en su momento yo creo que algo que le estaba dando funcionamiento a lo que es la autoridad, que fuera un monto fijo, es decir, una cuota que se pagara de manera mensual. Una cuota en donde señala, oye, si tus ingresos son de tales a tales, esta es la cuota fija que era la que se manejaba. Y por el otro lado, lo que pudieran hacer es generar quizá una parte de beneficios, ¿no? Si es una persona que quizá está dentro de la informalidad y que se acerca a la formalidad, que empieza a pagar sus impuestos mediante una cuota fijo, pues acceda a lo que son ciertos beneficios, ¿no? O ciertos estímulos por parte de la autoridad. Lo más importante importante y preocupante desde mi punto de vista es que no puede ser que de cada 10 solamente 4 son los que estén aportando. Entonces sugiero lo que es una cuota fija que se otorguen ciertas bondades a estos contribuyentes y que al final la autoridad no solamente se apegue a lo que son esos 15,000 contribuyentes que son grandes contribuyentes o lo que es la parte de salarios. Creo que debía ir por todos aquellos que están a nivel nacional dentro de esta informalidad mediante una cuota fija. Muy bien, se nos está concluyendo el tiempo. Por aquí vamos a responder estas dos preguntas que acaban de llegar. Las contestamos vía correo electrónico. Tenemos aquí sus registros. Y pues nada, maestro, oiga, pues muy interesante todos estos temas. La verdad es que sí, son temas para reflexionar y sabemos que cada uno de esos temas tiene su propio abanico, se divide en diferentes situaciones. Pero bueno, nos vamos a permitir a entregarle, maestro, un reconocimiento. Sí, lo tenemos ya en pantalla. Por favor, indíquenme si ya lo estamos viendo. Yo lo tengo bien, ya lo tengo aquí en la pantalla. Me voy a permitir dar lectura al mismo, si ustedes así me lo permiten. Dice la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, División de Educación Continua, otorga el presente reconocimiento a Arturo Morales Armenta por su participación como experto especialista en el webinar Aclaración de requerimientos de las autoridades fiscales, que se llevó a cabo el martes 20 de mayo de 2025, con una duración de 2 horas. Por mi raza, hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 20 de mayo de 2025. Firma doctor Armando Tomé González, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos nuestra muy interesante webinar. No sin antes, maestro, ofrecerle un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la División de Educación Continua por parte de la maestra Araceli Mosqueda y sobre todo al maestro Jorge Araiza por esta invitación y las veces que sean necesarias, aquí estaré. Aprecio y agradezco que hayan tomado este webinar y nos vemos pronto y sobre todo sigan festejando no solamente estos 118 años de
una de las carreras más nobles y más organizadas, sino que sigan festejando muchísimos más años. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a los contadores en nuestro mes. Hasta pronto.